ya están dando indicios de empezar a florecer, ese maravilloso enigma de la naturaleza que a la voz de Aura empiezan a brotar todos los vegetales de la misma especie. Es notable, ¿no? Uno de pronto ahora, cuando estemos más cerca del inicio de la primavera, nos vamos a dar cuenta que de pronto, de un día para el otro, cuadras enteras de las calles de los barrios brotan al unísono, ¿no? Simultáneamente. Bueno, qué días que tenemos, madre mía, es una cosa espantosa. Yo realmente estoy francamente abrumado por la información vertiginosa, por las cosas que se dicen, por la gravedad de las cosas que se dicen. Vamos a separar un poco los temas. En el medio de una situación económica sumamente grave, porque en esto coinciden todos los economistas de un lado y de otro, todos los opinadores, todos los periodistas especializados, la misma gente del gobierno y por supuesto los opositores, en que estamos parados en una situación económica sumamente delicada. Si no me equivoco, el Banco Central ha vendido de las reservas hoy, o ha sacado a la plaza 400 o 700 millones de dólares para contener para alimentar la voracidad del mercado del dólar que pide y bueno, para evitar que suba en demasía, el gobierno tiene que echar mano a las reservas como ha hecho hoy, ponerlas en el mercado para que se las lleven los que quieren comprar y los que tienen con qué comprar. Los indicadores, todos los indicadores de la economía están prácticamente en rojo, todos. La inflación del mes de julio ha sido del 3 y pico por ciento, 3.1, 3.2. Siguen las empresas, hay muchas empresas que están suspendiendo personal o empresas que están reduciendo los planteles, sobre todo empresas medianas, chicas. Uno ve en los medios los empresarios pyme que bueno, todos están clamando alguna salida porque, según cuentan, no tienen alternativas, tienen que echar el personal, tienen que cerrar las empresas. La nafta sigue subiendo, el transporte acaba de aumentar nuevamente, están llegando las facturas de las tarifas, el gas está llegando con montos muy importantes, la gente está asombrada, no saben cómo van a pagar, seguramente, bueno, esto de que la tarifa, lo del gas se puede pagar en 2 meses, pero de cualquier manera pasan los 1.000 pesos, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, están llegando a las casas de familia esas facturas de gas. La electricidad también viene con aumento, la nafta aumenta una vez por semana, uno lo ve en la calle. Hoy aumentó el colectivo, acá me acota el gerente de operaciones, el Tano Trifoglio. Realmente es un panorama, uno ve la calle, a ver, primero los supermercados durante la semana, los grandes negocios están vacíos, se mueven los supermercados, por ejemplo, tienen cierto movimiento los fines de semana, sábado y domingo. La calle está semidesierta, o sea, poco tránsito, salvo en los microcentros, por ejemplo, acá de Lomas, pero en los barrios, en las avenidas, se nota mucho la disminución de los vehículos. Las cifras de comercio exterior son apabullantes, el déficit del comercio exterior, han aumentado las importaciones, pero se han caído las exportaciones. Ha bajado el precio de las exportaciones tradicionales argentinas, sobre todo la soja, en los mercados internacionales. La deuda externa con vencimientos que mes a mes hay que cumplir, que son cada vez mayores.
En definitiva, una situación de incertidumbre económica que no es porque uno quiera dar un panorama negativo, pero que a mí se me ocurra en este momento, no recuerdo ningún indicador ni ni ninguna situación que permita decir por un medio como es la radio, bueno, miren, hay esperanzas, piensen que esto está funcionando, hay una buena señal con tal cosa. Me da la impresión que todo está para abajo, ¿eh? Y por el lado de los funcionarios, yo creo que han perdido credibilidad los del área económica. Uno lo escucha y lo ve al ministro de Hacienda, francamente, no da ninguna certidumbre en las cosas que dice, no inspira confianza. Y uno lo escucha al presidente con ese discurso que tiene de pastor americano, que invoca el esfuerzo personal, la iniciativa personal, la esperanza, el futuro, etcétera, etcétera, que teniendo en cuenta los apremios cotidianos, pierde mucha credibilidad. De modo tal que es realmente un panorama muy preocupante, muy preocupante, del que dan cuenta los medios, por supuesto, y las encuestas indican que la preocupación por el tema económico ha reemplazado a las otras preocupaciones, que sobre todo el tema de la seguridad, que encabezaba el ranking de preocupaciones de la gente, y resulta que ha sido reemplazado por el tema económico. La gente está fundamentalmente preocupada, angustiada por su situación económica, por las perspectivas del futuro inmediato, y no hablemos del futuro inmediato, hablemos del inmediato, que es lo más cercano que tenemos. Bueno, me parece que está Garín en el aire. Hola Javier, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo anda todo, Tano? Perdón, Bernardo. Bernardo, no Tano, no tanto Tano. ¿Cómo andás? ¿Estás con Soledad? Bien, en la lucha. ¿Cómo ves la cosa? Y qué sé yo, estoy dividiendo un poco el panorama. Estoy con el tema económico. No sé si escuchaste algo de lo que estoy diciendo ahora. Sí. La situación es realmente preocupante. La preocupación por lo económico ocupa el primer puesto en el ranking de las encuestadoras. Ha reemplazado a la preocupación por la inseguridad. Y no es para menos, ¿no? No es para menos. Todos los indicadores están para abajo. Uno no ve perspectivas de salida, y las declaraciones y las manifestaciones, tanto del presidente como de los ministros, no transmiten seguridad. Insuficientes, ¿no? Ante la... Parecen insuficientes. Absolutamente. Palabra, ¿no? Que se advierte, o por lo menos... Absolutamente. No se nota, es más, creo que el Fondo Monetario le termina poniendo algunos puntos, como para terminar, por ejemplo, con la especulación de las LEVAC, sí. Que ahora las tienen que sacar del mercado, pero bueno, estamos... Pero fíjate que hoy han tenido que poner en la plaza 400 o 700 millones de dólares, no sé cuál es la cifra, para alimentar el mercado del dólar. Eso salió de las reservas, y bueno, esta es una pugna cotidiana que tiene el gobierno con lo que llaman el mercado, ¿no? Con los grandes compradores de divisas, de dólares. Sí, porque no es el pequeño comprador el que influye. No, el pequeño... decisiva en esto, ¿no? Lo que está pasando también con el pequeño comprador, que la gente cuando tiene un pesito, inmediatamente va y lo convierte en dólar. Esta es la realidad. Sí. Para cubrirse, porque ni siquiera con el famoso tema de las tasas de interés al 45, 50%, genera confianza. Eso es más para la especulación. Exactamente, o sea, la gente no cree en el peso, no cree en la perspectiva económica, y obviamente si tenés un pesito corres por el home banking o a la casa de cambio o al arbolito y compran unos dólares y los van cambiando durante el mes, ¿no? Esto es lo que está pasando. Y en este contexto, Javier, me parece que tampoco podemos dejar de hacer referencia a las otras cosas que están pasando,
que yo decía cuando empecé, que me produce una profunda angustia, escuchar y ver lo que está ocurriendo con el famoso tema no digamos ya de los cuadernos ni de los bolsos, sino en general con el tema de la corrupción, ¿no? Y las cosas que nos venimos a enterar de alguna manera, que tendrán que ser probadas y todo lo demás, pero bueno, se van sumando voces de gente distinta que de alguna manera arrojan cierta certeza respecto de algunos hechos, ¿o no? Claro, porque acá se ha simplificado toda esta cuestión y a veces es muy difícil hacerle entender a la gente que no está en el tema qué es lo que está pasando a nivel judicial, porque hay mucha desinformación, sobre todo, digamos, los simpatizantes del kirchnerismo salen con argumentos un poco extraordinarios que escuchan en C5N o ¿Cómo no? de la boca de Aníbal Fernández y de algunos de estos voceros que siempre están diciendo cualquier cosa, y dicen que cómo van a detener gente y llevar adelante un proceso sobre la base de unas fotocopias. Y bueno, viste, yo no sé, ya llevo muchos años de trabajo como abogado y penalista, y la verdad es que esto es una ridiculez, porque acá no se trata de que están deteniendo gente sobre la base de unas fotocopias. Acá hay una investigación penal en la cual un arrepentido, que es este señor, que es este chofer, Centeno, le pidieron, como parte del compromiso que tenía que llevar adelante, que brinde información. Se fue a buscar un cuaderno que él decía que anotaba todas las cosas, el cuaderno no apareció, aparentemente lo había quemado, pero estaban las fotocopias que él reconoció su contenido, dijo que él las había escrito, que eran tal cual lo que él había escrito y que ahí estaban consignados todos los movimientos que él había anotado prolijamente. Vale decir que las fotocopias no valen por sí mismas, valen porque son parte de una declaración. Es decir, si uno tiene que acreditar un acto jurídico, un boleto de compraventa, obviamente que una fotocopia no sirve por sí misma, pero si eso está reconocido... Y además está corroborado con otros medios de prueba. Pero además hay otras medidas de prueba, por ejemplo, van a detenerlo al secretario de Abal Medina y le encuentran en su computadora un pendrive donde estaba una grabación o una constancia de cómo se había repartido una de esas entregas de dinero que este Centeno decía que había hecho en la Casa Rosada, en la jefatura de gabinete y en la persona de este señor, y este señor, no sé si para cubrirse o qué, dejó constancia en un pendrive, le secuestran eso en la casa. Lo citan a Abal Medina, y Abal Medina dice, es verdad, yo le di la orden, porque me llamó como era el jefe del chofer, Barata, me llamó Barata que tenía que recibir ese dinero, entonces yo lo recibí. Dice, bueno, pero yo creí que eran dinero legal, que eran aportes legales de campaña, etcétera. Ahora, no importa lo que creyó o no creyó, lo cierto es que ahí aparece corroborado la información que brindó Centeno. Lo mismo pasa con todos y cada uno de los integrantes del Club de la Obra Pública, estas empresas de la construcción que estaban cartelizadas. A veces la gente dice, ¿qué es cartelizado? No es que ponían carteles para publicitar su actividad. Estaban todos de acuerdo en quién se quedaba con cada licitación. Entonces decían, y esto parece ser que lo coordinaba este señor Wagner, que era un hombre puesto, digamos, de confianza de Debido y del kirchnerismo, ¿no? Que era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, si mal no recuerdo. Sí.
Entonces, ¿qué hacían? Repartían, decían, bueno, vos te quedás con la obra de la ruta tal, yo me quedo con la de la tal, con la de la cual, y así sucesivamente. Se hacían el reparto de todas las obras, entonces uno presentaba la oferta más baja y los otros presentaban a propósito ofertas más altas para que le toque a lo que ya se había acordado entre ellos. ¿Cuál es la finalidad de eso? Eludir la competencia, porque el mecanismo de la licitación es buscar el precio más bajo, pero acá los precios ya estaban acordados entre ellos, es decir, que en definitiva había un sobreprecio, estaban afanando al Estado. El Estado miraba para otro lado, ¿por qué? Porque recibía la coima, los sobornos, es decir, esos supuestos aportes de campaña que se recibían en años pares e impares, hubiera o no elecciones, y por los cuales se iba recaudando todas esas valijas y ese dinero que circulaba y que consta en las anotaciones de Centeno. Vale decir que acá no estamos hablando de un cuadro en el cual solo hay un cuadernito fotocopiado, que estamos hablando de una operatoria que está ampliamente corroborada. Vos me preguntás cómo va a terminar la causa y yo espero que termine bien con la condena de toda esta gente, sí, y con los responsables que están por encima. Claro, ¿no? Pero está ocurriendo... ¿Viste lo que son las dificultades en las causas en Argentina? Tardan años. Yo espero, sí, que esto realmente no tarde años, ¿no? Está ocurriendo un proceso, me parece muy grave, que está indicando la profunda división de la sociedad argentina, porque es imposible que un sector importante de los argentinos siga diciendo que todo esto obedece a una maniobra de la justicia, que este juez actúa por el gobierno, que en realidad toda esta movida es contra la expresidenta porque no se quiere que sea candidata, que no es cierto ninguno de los hechos. Bueno, en fin, me parece, Javier, escúchame, sí, me parece a mí que ir contra, no digo plenas pruebas, como estás detallando vos, pero digamos semiplenas pruebas o presunciones muy graves, porque acá tenemos no solamente el tema del chofer, tenemos los choferes, tenemos los empresarios, tenemos los pilotos de los aviones, tenemos los funcionarios de segunda y tercera categoría, que eran los que estaban en los antedespachos, las secretarías que ahora se van a venir en banda, porque en la medida que los que están arriba de ellos estén confesando, todos los que están abajo van a empezar a hablar. Claro. Y esto va a terminar en una especie no ya de un tembladeral, sino va a ser una inmundicia, una ciénaga terrible. Lo que, te insisto, me parece muy, muy grave, yo te diría hasta doloroso, ver tanta gente que todavía sigue defendiendo una postura indefendible. Yo digo una cosa, cuánto mejor sería por la dignidad de la República, por la dignidad de la función pública, que quienes están en este momento en la función pública o representando al pueblo de la nación, o diputados, o senadores, o concejales, se allanen a, no digamos a Bonadío, ya que lo impugnan tanto a Bonadío, que pidan por un lado el juicio político de Bonadío donde corresponde y como corresponde, o que se presenten a la Cámara del Crimen, o que se presenten en queja a la Corte, que renuncien a sus fueros en aras de esclarecer la situación. No lo van a hacer, Bernardo, no lo van a hacer. Pero es que lo tienen que, Javier, lo tienen que hacer, porque lo único que están consiguiendo es ahondar más desgarro que tiene la sociedad. Digamos, hay gente que es totalmente inescrupulosa, no le importa. Bueno. A ver, yo me gustaría... Pero coincidís conmigo que no se puede sostener, no se puede sostener el silencio ante semejantes acusaciones, no solo el silencio respecto a su persona,
Y te lo digo con toda claridad, se está diciendo que Néstor Kirchner era un delincuente. Se está diciendo públicamente eso. Ahora yo me pregunto, la esposa, los hijos, los familiares cercanos, ¿cómo no salen a defender la memoria de Néstor Kirchner? Y bueno. Nadie dice nada. Entonces, el que calla otorga. ¿Me permitís hacer una descripción? Sí, por porque supuesto. si no, parece que todo esto fuera un episodio que apareció a raíz de un chofer. Pero, ¿por qué no hacemos un pequeño raconto? Este tema de la cartelización, y después vamos a lo que vos acabás que es muy interesante lo que vos decís, y tratemos de entender por qué hay gente que no quiere ver las cosas, y que a mí, te digo la verdad, Bernardo, me produce mucha mala sangre. Ya no quiero ni discutir esto en las redes sociales, porque cuando uno dice esto, vienen toda una andanada de agravios, insultos, de acusaciones, una cosa increíble, porque hay gente que está muy fanatizada y es como que a vos te digan, vos, no sé, sos testigo de Jehová y te digan, no sé, tu iglesia son todos homosexuales, entonces el testigo degenerados, violan a las chicas, entonces el testigo de Jehová se enceguece, se enfurece, porque obviamente no lo puede admitir, porque se cae la base sobre la cual depositan sus creencias. Sí. Bueno, esto es algo así, una creencia religiosa, pero déjame hacer un breve raconto, porque si no nos quedamos con las fotocopias, y acá se trata de una montaña de evidencia y de casos. El primero que denunció este tema fue Roberto Lavagna, con el cual vos tuviste el honor de trabajar. Sí, y al poco tiempo le costó que lo sacaran del gabinete. El primero que denunció que estaba cartelizadas las empresas que competían por la obra pública fue Roberto Lavagna. Por denunciar eso, lo echó Néstor Kirchner. Así es. No habrá sido solo por eso, pero fue uno de los motivos. Fundamentalmente por eso. Bueno, entonces ahí ya estamos viendo que un tipo derecho como es Lavagna se tiene que ir del gobierno por denunciar un escándalo de corrupción, que en ese momento no trascendió demasiado, fue acallado, porque en ese momento vos recordarás que el diario Clarín hacía la cobertura mediática de Néstor Kirchner y le daba su total apoyo. Sí. Entonces, estas cosas había que ocultarlas, porque eran socios. Sí, además el tema de la cartelización también venía de antes, porque bueno, a fuer de sinceros, hubo un hombre que fue lo no empezó con Kirchner el tema. El tema, obviamente que la corrupción no la inventó ni Kirchner ni Cristina, claro. Viene de hace muchos años, estas prácticas las conocemos. Nosotros que hemos estado en la función municipal siempre sabemos que hubo una constante sospecha de arreglos en las licitaciones. Es decir, que esto es desde siempre. Lo que pasa que acá se ha hecho de una manera especialmente escandalosa. Sí, es cierto. Por la gran cantidad de plata que se manejó. Sí. Y la falta de cuidado, ¿no? Y la búsqueda de todos estos mecanismos por los cuales se llevaba la plata en billete, en valija. Con brutalidad, fue brutal el saqueo. Claro, exactamente. Entonces, tenemos esa primera denuncia. Tenemos las denuncias que venía haciendo el Pollo Sobrero sobre las condiciones en que funcionaban el ferrocarril del oeste, que yo una vez lo tuve que tomar y casi me muero. El Sarmiento. ¿No? El Sarmiento. Al poco tiempo, negaron, dijeron que no, que era mentira, que el Pollo Sobrero, que Pino Solanas, que eran todos unos mentirosos. Al poco tiempo ocurre la tragedia de Once. Algunos dicen que un error humano, pero lo cierto es que más allá de cualquier error, el tren los vagones se hundieron como si fueran de papel, es decir, no tenían mantenimiento. Entonces, todo lo que se venía diciendo ocurrió, y por eso hubo condenas. Hubo condenas porque sabemos que los hermanos siriglianos son unos coimeros y unos sinvergüenzas. Y esos tipos tenían a su cargo los trenes, en condiciones ignominiosas viajando la gente, y terminaron muriendo 51 personas. Cristina escondida, estuvo no sé como una semana, que no, después hubo un acto en Rosario, donde
se dignó mencionar el tema de lo que había pasado en Once, ni siquiera hizo nunca una mención pública de un pésame a los familiares, porque claro, eso es la cola de paja, Bernardo. Sabía que ese tema la podía afectar. Entonces se mantuvo escondida, como hizo Aníbal Ibarra con el tema de Cromañón, y bueno, después salió muchos días después, y en el ínterin empezamos a tomar conocimiento de toda una serie de cosas que tenían que ver con los manejos de Schiavi, que tenía yates, que tenía un enriquecimiento ilícito notorio, de Ricardo Jaime, que todos estaban, eran los que garantizaban el ingreso de las coimas que venían del sector de transporte, fuente de recaudación de coimas, sobornos, para no controlar, para que el Estado no cumpla sus funciones, fuentes de recaudación por el lado del transporte, como también estaban las fuentes de recaudación de la obra pública a través de debido. Después vienen toda una serie de denuncias que se van amplificando y se van comprobando. Tardan muchos años, pero se comprueban. Entonces tenemos un montón de funcionarios presos. No es solo lo que se destapó ahora con Centeno. Son los funcionarios que están debido que está preso por el manejo de la mina de Río Turbio, donde hubo un sobreprecio también escandaloso. Sí, la usina. Está preso José López, que lo agarraron revoleando un bolso al interior de un convento, que parece ser que ese convento era el lugar donde iban a tirar la guita, tiraban la guita para después ir a recogerla. Sí, ha sido todo una grosería tal que francamente... Bueno, pero vos ves todo esto, decís, pasó esto, lo vieron al tipo, lo engramparon, está filmado, está preso, lo engramparon, están los bolsos, está toda la guita, y hay gente que dice, no, es mentira. Ahora, Javier, lo engramparon a Antonini Wilson con una coima que... ahora aparece de vuelta el tema de Antonini. Que mandaba desde Venezuela el chavismo, lo engramparon, es decir, hay una sucesión, a Vudú, haciendo negociaciones incompatibles para quedarse con una imprenta. Entonces hay toda una serie de cuestiones que son, ¿cómo te puedo decir?, un escupitajo a la honestidad que debe presidir los asuntos públicos. Entonces vos sumás todo esto, y esto no, insisto, no nos vayamos a confundir, ni que alguno crea o diga, pero están hablando de la corrupción del anterior gobierno y no hablan de la del actual. Sí, ahora también hay una corrupción escandalosa. No lo dejamos de lado, pero en este momento lo que está en el tapete es lo que pasó en el gobierno anterior. Seguramente, como estos todavía están en el poder y conservan cierta capacidad de influir para que no los investiguen, seguramente va a tardar en que salgan a la luz las tropelías que están haciendo ahora. Ahora, pero una cosa no quita la otra, Bernardo. Pero obvio, escuchame una cosa, vos sos penalista. Sí. ¿Con qué criterio se puede sostener válidamente que vos impugnás todo el sistema judicial? Porque si lo impugnás a Bonadío, evidentemente terminás impugnando a todos, porque no recurrís a la Cámara, porque no recurrís a la Corte, porque no puede ser que se sostenga que todo el sistema judicial está viciado o es un instrumento del Poder Ejecutivo. Yo puedo admitir que haya animosidad entre Bonadío y Cristina Fernández, supongamos, y que esa animosidad tiña la objetividad necesaria que debe tener el juez. Pero ¿por qué no va en queja a la Cámara Federal? Lo recusó, pero ya lo recusó anteriormente y también... La Cámara Federal rechazó la recusación. Porque acá no es una cuestión, no es una cuestión, me miró mal, no me gusta la cara. A mí no me gusta ni Bonadío, ni Stornelli. Yo a Stornelli le hice en su momento le hice una... Javier, pero supongamos,
supongamos que es Le hizo una cierto. denuncia pública por el mal manejo Sí. que hizo de la policía cuando era ministro de Seguridad Sí, de me Scioli. acuerdo, sí. A mí no me gusta ninguno de estos muchachos, pero Sí. acá no se trata de si te gusta o no te gusta el funcionario, se trata de la prueba, porque ellos no son los que van a juzgar. Esto va a ser elevado a juicio, bien. va a ir a otro Está tribunal bien. y esa prueba se va a tener que reproducir, ahora Pero- está en una etapa de investigación. Pero a mí me parece que lo que correspondería es que, primero, asumir la responsabilidad política de todos los, sobre todo estos funcionarios que están presos. Hay una responsabilidad política de la que fue presidenta de la Pero República. no la van a asumir. ¿Vos querés que se hagan cargo de los delitos? Tampoco le podés... No, es decir, pero hablemos de la responsabilidad política. El artículo 18 te garantiza, si vos sos un delincuente como es esta gente, que tenés el derecho de no declarar contra vos mismo. Pero está Entonces, vos no le podés exigir a estos que se hagan cargo. No, pero de acuerdo, Siendo pero imputados de delitos, no le podés exigir que declaren en pero me contra de sí refiero mismos. a la responsabilidad política, no a la La responsabilidad, responsabilidad política penal. no la tienen porque si tuvieran responsabilidad Bueno. política, es decir, si fueran gente políticamente responsable, no habrían hecho lo que hicieron. Bueno, ¿Eh? bueno, Macanudo, No habrían currado de la manera que curraron. pero supongamos que ante la luz de denuncias y de pruebas que hay en este momento sobre el tapete, llegan a la conclusión que es necesario asumir la responsabilidad política por todos los funcionarios, exfuncionarios que quedaron abajo, sobre el vicepresidente, sobre los ministros que se tuvo en el ¿Vos ¿A qué gabinete. te referís? ¿A que Cristina haga eso? Bueno, yo, escuchame, Acá suspender, hay un- yo renunciaría a los fueros, Cristina. me presentaría ante la Cámara Federal, No, ya que no, no me quiero olvidate. presentar ante el juez. Bernardo, acá Bueno. el plan de Cristina es muy simple y hasta puede llegar a suceder que le dé resultado. Es alargar todo hasta el año que viene, ver si puede ser electa presidenta de nuevo, entonces ya como presidenta vuelve a manejar todo, indultará a todos los imputados y ¿Vos crees que- condenados vos crees que es pertenecieron posible? a su gobierno y echará a los jueces que le investigaron y se asegurará la impunidad. Ese ¿Vos es su plan. crees que es posible? No, eso es lo que ella quiere. Yo digo una Porque cosa, es evidente que se va a candidatear. el peronismo como expresión política general, más allá de las divisiones kirchneristas, peronismo clásico, ortodoxo, lo que quiera, el peronismo in totum, ¿puede soportar esta situación que sin duda mella pero completamente la credibilidad frente a la gente? Porque Yo creo obviamente, que no, escúchame, yo creo que la no, gente lo Bernardo, asocia, pero lo asocia acá con... hay mucha gente que... Pero, Javier, la gente lo asocia con el peronismo, esto, ¿o no es Bueno, así? está bien, porque los medios se Bueno. encargan de decir Bueno. que es el peronismo. Pues entonces, solamente. O sea, nosotros sabemos, ahí sabemos bien que no es así, digamos. El propio Calcaterra, el primo de Macri, le daba coimas para la campaña de Cristina. Entonces, Claro. ¿cómo es esto? Pero el común de la gente no lo sabe, Bueno, y yo te Javier. pregunto una cosa. Lo Hoy sabemos hubo una nosotros, pero... sesión- Hubo una sesión donde se iba a tratar el tema de si le levantaban los fueros para que le hagan un allanamiento a Cristina, que se cayó esa sesión. Se cayó hoy, Se cayó y sí, no Porque- consiguieron el quórum. porque ni siquiera Cambiemos pudo juntar a sus senadores. Bueno, ahí, a eso Sí. voy. ¿No te llama la atención? Sí, es cierto, sí. ¿No te llama la atención que Cambiemos la esté protegiendo a Cristina? Porque, sí. ¿qué dicen los medios? El peronismo no fue. ¿Y por qué no fueron todos los de Cambiemos? Porque, digamos, ellos dicen o deberían ser los principales interesados. ¿Y por qué no van? ¿Por Esto qué es lo, no fueron a esa sesión a asegurar el quórum? esto es lo raro que ha pasado hoy. Encima Bueno, de no todo es raro, aparece esto. No es raro, ¿sabes por qué? Porque en definitiva a Macri le conviene que Cristina llegue al balotaje con él. Hay Sí, una encuesta que se publicó Sí, ya pero hace unos 10 días. a un costo muy grande, a un costo Bueno, muy un grande. costo muy grande, pero me parece que es la única carta que les queda. Vos fijate, hay una encuesta de Management and Fit que salió ya hace unos 10 días. Nosotros le íbamos a leer el programa pasado, pero después no tuvimos tiempo, salió para otro lado. La conversación la tenía Soledad preparada, esa encuesta, y después, un par de días después, la
la publica Clarín, que al principio no la publicaba, no sé por qué, porque la publicó mucho tiempo después de que salió. Que decían que el gobierno estaba muy preocupado. Claro, está preocupado porque le da un número muy malos a Macri. Pero entre otras cosas es digno de destacar que un candidato indeterminado, sin saber quién, que respondiera al peronismo, que no fuera ni de Macri ni de Cristina, puede tener, es el que tiene esa hipótesis. Arranca con un piso muy bajo de votos, sí, pero tiene un techo altísimo. Un desconocido, decís. Cualquiera, o sea, no un desconocido porque no pusieron nombre. Dijeron... Un Pichetto, un Urtubey, uno de esos. Que sea propuesto por el peronismo federal, sin sí, poner nombre, o por el peronismo, digamos, sí, no el peronismo federal, sí, el peronismo, sí, que no sea ni propuesto por Cristina ni por Macri, puede llegar a tiene el techo más alto de todos, sin saber ni siquiera quién, digamos, pero eso no nombre y apellido. Pero no compagina mucho con el 30 y pico % que le están dando a Cristina. Claro, está bien, está muy bien. El tema es que el piso de Cristina y el techo están muy cerca, sí, están muy próximos. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso le conviene a Macri. Mirá, a Macri le conviene a ella, no le conviene otro, que llegue otro al balotaje. Le conviene Cristina, que es un cuco para mucha gente y que además tiene esta historia de la corrupción que la van a tener contra las cuerdas, pero no la van a dejar caer hasta que no llegue hasta las elecciones, porque si no, no se explica esto, no se explica que Cambiemos no colabore con la justicia, asegurando... Sí, salvo que sean unos imbéciles, te digo, porque salvo que sea cierto que este senador, que no me acuerdo cómo se llama, está de viaje en Alemania con la familia, que fue no sé dónde, y se quedaron sin número, porque es probable que sean imbéciles. 2 senadores de Cambiemos, ¿eh? 2 senadores faltaron. Bueno, pero es posible que, no sé, que sean imbéciles, que tienen tal poco manejo de la política que ni siquiera fueron capaces de juntar el número para convalidar de alguna manera el tema de los allanamientos, que por otra parte no va a dar ningún era una pavada, por otra parte era una pavada. Obviamente que pueden encontrar cuando hace 2 meses que están... Para hacer un croquis de los lugares. Hablando de que le van a allanar la casa. Si Cristina dejó algo comprometedor en su casa... La finalidad era, vos lo sabés, Javier, era corroborar los croquis, la distribución de los departamentos, pero no para encontrar nada. Lo que pasa es que los medios se prendieron y lo inflaron el tema y la gente está pensando que le iban a encontrar plata ahí adentro. Es una estupidez que inventaron los medios. Pero de cualquier manera, volviendo a lo anterior, ¿vos crees que el peronismo, como expresión política general, sin entrar en las divisiones que tiene, no va a pagar un costo muy alto de todo esto que está ocurriendo, que a no ser por el fracaso económico del gobierno, porque yo creo que frente al fracaso económico del gobierno no va a salir electo ni Macri, ni Vidal, ni nadie por el estilo el año que viene? Entonces en ese caso sí, lo único que queda es que aparezca alguien del peronismo. Pero suponiendo una fantasía, suponiendo que supere la crisis económica Macri y que de alguna manera vaya el año que viene con posibilidades de ganar la presidencia, ¿vos crees que el peronismo va a ir fortalecido como si no hubiera pasado nada con todo esto? No, va a estar muy afectado. O la gente le está cobrando al peronismo algo muy alto que realmente francamente no se merece el peronismo históricamente estar pagando este precio de corrupción. No nos merecemos los argentinos, Bernardo, no nos merecemos. Está bien. Peronistas o no nos merecemos. Pero de acuerdo, pero hablemos del peronismo. Estamos en el programa con el peronismo. Nosotros, Javier, que venimos hablando del peronismo y lo que hay que hacer y cómo salimos de la crisis y cómo repuntamos y quiénes... francamente, indigna, duele que la trayectoria histórica del peronismo y todo lo que hay atrás esté en juego en la boca de la gente por todo esto que está ocurriendo. Porque esto no es gratuito, son cosas que ofenden la razón humana.
Me parece, sí, ¿no? sí, sí, es así, es así. Porque Va a ser muy difícil. Yo creo que va a resultar difícil, pero también tengo confianza de que podemos salir adelante, de que se puede salir adelante. Lo que pasa es que nos encontramos con una sociedad que tiene un serio problema, porque esto no es la corrupción de la dirigencia política o de un supuesto, sí, sector de la sí. dirigencia Sí, política. sí. Tenemos una sociedad que no cumple con las normas, que le parece normal coimear a un zorro que lo para por una cuestión de tránsito, que le parece normal tratar de arreglar todo por izquierda y que en consecuencia no le parece escandaloso que haya sobornos y plata circulando por todas partes de manera ilegal. Y entonces uno se encuentra, primero, ese fondo cultural de aceptación de la corrupción que tenemos en Argentina, que es muy grave y que data de muchos años. Por otro lado, te encontrás con argumentos pseudopolíticos, en donde algunos que pertenecen al peronismo hacen un razonamiento de equipo de fútbol. Entonces dicen, no, si fulanito está acusado de corrupción, pero es peronista, tiene la camiseta, se pone la camiseta cuando y la sacan a lucir especialmente cuando están al borde de ir presos, ¿no? Sí. Entonces Acá me están dicen, recordando, no, es un compañero, no podemos buchonear a los compañeros, nos están atacando, meten preso a uno, meten preso a todos. Hay un razonamiento corporativo un poco infantil, ¿no? acá Realmente, llama un oyente y dejó dicho que el gobierno está pensando en adelantar las elecciones porque no termina de encontrar una salida a una crisis que se agrava día a día. Día a día. Me parece que sería peor justamente lo que estamos hablando, porque si en este momento hubiera un llamado a elecciones, con todo lo que está en danza, no sé cómo podría llegar a terminar, ¿no? Pero no bueno, sé, pero también es tirarse la pileta con claro, sin agua, ¿no? claro, Hacer claro, eso el gobierno, ¿no? claro, claro. Pero déjame terminar lo Sí, siguiente. Entonces, por un lado aparece ese razonamiento, ¿no? Bueno, no podemos impugnar la corrupción de nuestros compañeros, dicen algunos. Otros salen con ese argumento que vos bien señalaste. Bueno, esto es una cosa para desviar la atención. Obviamente que desvían la por atención con supuesto, esto, pero claro. eso no quiere decir que sea falso. ¿Eh? No, cualquier gobierno lo utilizaría, es obvio. Claro, pero lógico, se la dejaron servida. Claro. Claro, yo haría lo mismo. La otra cuestión que te plantean es el imperialismo, es una movida continental, Sí, sí, es sí. el Mossad, la CIA y El todas las Departamento de Estado, organizaciones sí, perversas del mundo que en América Latina hicieron que ahora, para que caigan los gobiernos populares, utilizar el tema de la por corrupción. supuesto Vamos a que decir la flota todo verdad, eso los gobiernos también. populares Mm. que así autotitulados, la verdad que tuvieron serios problemas, no todos, pero algunos, en particularmente en Argentina y en Brasil, tuvieron serios problemas porque realmente cometieron actos de corrupción tremendos, sobre todo en Brasil, mucho más que en Argentina. La otra cuestión que plantean es, bueno, en definitiva todos roban, siempre robaron, siempre hubo corrupción y la habrá. Entonces, con esto te quieren decir, bueno, no tiene mucha importancia, al menos hicieron algo a favor de la gente y entonces, como todos roban, yo me quedo con los chorros que son menos malos. Ese sería el otro razonamiento. Y el último sería, bueno, fenómeno, el tema que acá la corrupción pasa a un segundo plano porque hay una crisis galopante y entonces hay que pensar en eso y que en realidad... Y que el gobierno lo utiliza para menguar el Claro, impacto de la exactamente. crisis. Bueno, esos son todos los argumentos, pero hay algo que no dejamos de comprender, por lo menos pareciera que no lo comprende, que no se lo plantean los que argumentan así, y es que realmente no se puede construir una patria, no se puede ser patriota, no se puede llevar adelante un proyecto de país
por corruptos. No se puede. Un corrupto no es patriota. No es patriota. Un corrupto no puede ser patriota. Hay un impedimento en eso. La patria no se puede construir sobre la base de la corrupción. Se genera se construye una patria endeble que tarde o temprano se viene abajo. Sí. No se puede transmitir a la sociedad el mal ejemplo que hacen todos estos chorros de guante blanco. ¿Cómo después le decimos a los jóvenes, le decimos a nuestros hijos, sí. Sean honestos? ¿Cómo se lo decís? ¿Cómo haces para llevar presos a los tipos que caen porque fueron a chorear en el barrio o salieron a chorear, a hacer una entradera? Si por otro lado vos estás tolerando y aplaudiendo este nivel de choreo, entonces ¿cómo te quejás después de que te choreen a vos a punta de pistola? No, ¿cómo le enseñás a los chicos a respetar la institucionalidad, a respetar la república, claro, cuando vos no respetás ningún poder, ningún sistema y no admitís la resolución de nada ni de nadie? O sea, vivimos en una anarquía. Claro, exactamente. Así que no sé, si vos querés, no sé si el Tano va a pasar algo de música. Pasamos un poquito de música y cuando volvemos, si querés, vemos qué es lo que está pasando con la economía y con con esto que parece ser que el gobierno no da pie con bola, ¿no? Ok. Volvemos con ¿Qué hacemos con el peronismo? Estamos charlando en la nube con Javier Garín. Hola Javier, ¿estás ahí todavía? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo? Bueno. Me decías que querías hablar un poco de la situación económica. No sé, vos, me quedó picando esto que decía este oyente. Sí. Y que vos... Que va a haber un llamado de elecciones anticipadas. Sí, vos anticipaste esto con tu famosa teoría. Exacto, de la mesa de arena. De la mesa de arena. Sí, ¿Tienes sí. alguna información de eso? Mirá, los muchachos siguen reunidos, y la mesa de arena se riega permanentemente para que la arena no se reseque demasiado. Y todos los indicadores, como estábamos diciendo al comienzo, en realidad están en rojo y están elevando la temperatura, o sea, la situación se torna bastante inmanejable, de modo tal que no sería nada extraño que con algún argumento o con otro hubiera algún tipo de llamado anticipado, pero en fin, cuando los muchachos te empiecen a tirar la toalla, si el presidente dice no se preocupen por el dólar y al otro día el dólar sube de vuelta, en fin, no nos da mucha tranquilidad, ¿no? ¿Y vos qué? ¿Y qué pienso? Mira, a esta altura no sé. Yo estoy mucho más preocupado por lo otro y por el nivel de inmoralidad y por el nivel de división en la sociedad que tenemos. Que porque haya o no un llamado anticipado de elecciones. Lo cierto es que si hay un llamado anticipado de elecciones, no sé a quién vamos a votar, francamente, de un lado ni de otro, porque yo creo que la gente no cree en absolutamente nadie en este momento, ¿no? Analicemos esa situación de que yo no creo que pase, pero supongamos que el gobierno llegara a una situación tal que no le alcanzan las reservas, que el Fondo Monetario le da la espalda, y que no logran de ninguna manera estabilizar la situación y antes de caerse ignominiosamente adelanta las elecciones. ¿Qué podría pasar en un escenario así? Bueno, es un poco lo que estamos hablando. O sea, ninguna persona es creíble como para acumular el porcentaje necesario como para ser electo presidente de la República. Me da la impresión, estamos hablando de que Cristina puede llegar al 30 y pico por ciento, Macri anda en otro 30 y pico por ciento, y hay casi un 35% dando vuelta. Esto es lo que indican las encuestadoras, lo que vienen diciendo desde hace un tiempo, pero habría que ver si la situación no es mucho más revulsiva, por el tema de la corrupción y por el tema de la situación económica, que contradice totalmente lo que vienen diciendo las encuestadoras, ¿no? No sé. La encuesta esta que yo te comentaba es anterior al destape de la olla de Centeno. Claro.
claro. Anterior. Claro, Ver ahora de qué manera lo afectó, aunque yo creo que en el núcleo duro de Cristina no afecta demasiado. No, pero bueno, pero es un núcleo duro de un 30%. Un núcleo duro que no le importa este tema, directamente Sí. sostiene que la corrupción no es importante o que es una maniobra distractoria, bueno, lo que ya hablábamos. Sí, ¿y el otro 70% qué piensa? Lo que no sé, a nivel de Cambiemos, en este momento, cómo están las expectativas, porque yo estoy viendo a mucha gente que lo ha votado, convencida, Sí, claro. y que realmente no sabe para dónde disparar, ¿no? Ya se Claro. empieza. Yo creo que hay una soledad política muy grande en la sociedad. Bueno, por supuesto la gente no cree en nadie, y están con gran preocupación por la situación personal de cada uno, la situación económica. No sería el mejor momento ni tener la tranquilidad necesaria para elegir un voto, ¿no? Me parece si hubiera un llamado anticipado a elecciones. Yo no creo que se concrete, una situación así. Vamos a estar en toda esta penuria un largo tiempo. El año que viene es difícil saber qué. ¿Vos crees que van a aparecer los brotes verdes? No creo, ya no creo que aparezcan brotes verdes. Lo que puede suceder es que haya un alivio, a lo mejor. Y Sí. Lo otro que se está viendo, digamos, es que el gobierno parece ser que tiene compromisos muy fuertes por los cuales hay cosas que no va a tocar, pero es claro que... Ojo que sin embargo detuvieron el tema la bajada de retenciones del agro, ¿no? Eso lo hablamos muchas veces en Sí. nuestro programa, Sí. Bernardo, ya desde el año pasado lo venimos Sí, diciendo. pero hoy lo resolvieron, ¿eh? Hoy suspendieron la baja de las retenciones. Vos fijate cuántas veces lo dijimos que se había desfinanciado el Estado, porque acá creo que en el último programa lo volvimos, lo dijimos muchísimas veces. Sí. Se desfinanció el Estado por un doble motivo. Primero, que desde el punto de vista de una política económica liberal, ortodoxa o neoliberal, si querés llamarla, que se supone que lo primero que iba a hacer el gobierno era tratar de contener el déficit fiscal. No lo hicieron, no redujeron, no hicieron los ajustes que, según esa visión, y que expresa muy bien ese José Luis Esper, ¿no? De manera extrema, según esa visión, tendrían que haber hecho recortes de gastos. Lo que pasa es que me parece que tuvieron miedo de hacerlo. Claro, tuvieron miedo por motivo, entonces no lo hicieron. Yo no sé si fue miedo o fue especulación política. No tenían el poder político para hacerlo. Bueno, correcto. Tampoco creo que fuera la solución, pero digamos, desde el punto de vista ortodoxo, ese era el camino, no lo hicieron. Desde el punto de vista heterodoxo, de lo que ahora se ha dado en llamar populismo, pero en realidad no es, es una denominación despectiva nada más a cualquier política económica que no sea la neoliberal. Sí. Tampoco aseguraron los recursos. Eso no lo hicieron por falta de inteligencia política. Claro. Entonces no hicieron ni una cosa ni la otra, ni chicha ni limonada. Y este es el resultado. Claro. Vos no recortás gastos, pero sí recortás los ingresos. Entonces, en lugar de frenar el déficit fiscal, lo profundizás, o por lo menos no lo reducís como dijiste que ibas a hacer, y financiás la diferencia entre las entradas y las salidas de recursos con endeudamiento, que creo que fue la gran apuesta del gobierno. Volvemos a los mercados internacionales, conseguimos deuda a tasas bajas y no tenemos que ajustar, y al mismo tiempo les recortamos impuestos a nuestros amigos, a los que nos votan y a los que nos dan plata. Entonces hicieron eso por un lado, y la otra fuente de recaudación, mejor dicho, de cobertura del déficit, es la emisión monetaria. ¿Y a dónde te lleva eso? A inflación, más inflación, más inflación, y ahí estamos. Sí, y no pudieron hacer lo que había que hacer a lo mejor con los subsidios,
de forma más inteligente. No los recortaron, después los empezaron a recortar de golpe. Y produjeron el impacto que produjeron en el consumo, bajó la producción, etcétera, etcétera. Bueno, hay una cosa que decía Maquiavelo, ¿no? Y que se ve que Macri no lo leyó, a diferencia de Menem, que lo leía frecuentemente. Claro. Decía Maquiavelo, cuando vos tenés que hacer una política que le va a doler a algún sector, tenés que hacerla toda junta, de golpe y al comienzo. Claro. ¿Viste? Vos la haces en etapas, no es efectiva, y los que te tenían que putear una vez, te putean 500 veces. Claro. ¿Viste? Bueno, Javier, nos quedamos sin tiempo. Vamos a ver qué pasa. Seguramente tenemos de por medio un miércoles con 7 días próximos. Van a pasar muchas cosas, por supuesto. Así que vamos a tener mucho material para hablar el miércoles que viene. Bueno, nos vemos. Un abrazo, cuídate. Chao, buenas noches. Y a los oyentes, chao, hasta el miércoles próximo. Cuídense. 107.7 MHz.